Buenas noches a todos los jóvenes y a las señoritas. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. ¿Me escuchan? ¿Cómo les está llegando la señal? Sí, sí, se escucha. Muchas gracias por la respuesta. Bien, vamos a dar inicio. La anterior clase ya habíamos hablado sobre la ley 1178, hemos hecho referencia a los sistemas de administración y hemos visto el régimen de responsabilidad por la función pública, ¿no? Entonces, ahora nos corresponde hacer mención a las auditorías como tal, ¿no? Bien, entonces vamos a señalar sobre las auditorías que existen en el sector público, que se aplican en realidad en el sector público en el Estado Plurinacional de Bolivia. Pero antes de nada, tenemos que comprender nosotros el concepto claro de el examen. Entonces, voy a compartir su pantalla sobre la plantilla que quiero explicarles. A ver, bien. Entonces, hay varios tipos de auditoría gubernamental, pero vamos a comenzar sobre el concepto específicamente. ¿Qué entendemos sobre auditoría gubernamental? Para poder tener claro sobre ese término, tenemos que inicialmente separar las dos palabras. Auditoría. ¿Qué entendemos por auditoría? ¿Qué entendemos? ¿Alguien me puede decir en sus palabras qué es auditoría? Aquí ha levantado la mano, por ejemplo, aquí, miren, están levantando varios. A ver, vamos a Romario, a Romario le daremos la oportunidad, quiere participar. Romario, adelante. Romario, hola. A ver, voy a activar para que puedas hablar, Romario. A ver, dame unos minutos. A ver, un rato. Dame unos minutos para que te actives, Romario, y puedas conversar. Bien, a ver. mm, Romario, si puedes, a ver, o Melisa creo que eso está bien, queriendo participar. Melisa, Tito, ¿pueden activar sus micrófonos? Sí, se puede, pues no, Cristian ya estaba queriendo conversar, se desanimó. Melisa, ¿nadie? Bien, a ver, ¿quién se anima? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, a ver. Bueno, en la pregunta, ¿no? Auditoría es un examen crítico y analítico en general, ¿no? Ya Bien, dependiendo de qué auditoría sea gubernamental, ya podemos pasar a una especialidad. bien, me parece bien ese concepto, que es un examen crítico. Ya, vamos a complementar. A ver, ¿alguien más? Buenas noches, licenciado. Natalie, adelante, Natalie. Bueno, la auditoría en sí es un examen o una revisión, puede ser a un sistema en funcionamiento para
poder emitir de acuerdo a una opinión, de acuerdo a lo que encontremos, ¿no? Ah, muy bien, has dicho de un sistema en funcionamiento. Ya has añadido, por ejemplo, el objeto auditado. El objeto auditado puede ser una tarea, puede ser una operación, puede ser un programa, puede ser un contrato. Bien, me parece bien. Estamos añadiendo para poder tener el concepto claro de la auditoría. En Natalie. Jason Márquez. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Yo Jason. creo que la auditoría es una evaluación, un examen. Evaluación. Ah, ¿Está como bien? todo, como mencionaron antes, a un sistema que se está desarrollando, pero en base a una normativa, a las reglas que se establecen para el mismo sistema. Ahí está, le has añadido algo más. Hay un marco de referencia que tiene que revisarse y compararse. Muy bien. Entonces, son las disposiciones. Muchas gracias por tu participación, Jason. Bien, entonces, rescatando lo que han hecho mención, por ejemplo, los compañeros que han podido señalar, miren, bueno, vamos a conformar el concepto. Examen. Todos coincidimos en que una auditoría es un examen, una evaluación, ¿no? Una valoración que se hace, ¿no? Entonces, tomamos la palabra auditoría y lo asemejamos a lo que es el examen. Cuando hablamos de gubernamental, estamos haciendo referencia a todo aquello que es parte del sector público, ¿no? Lo gubernamental tiene que ver con la función pública. En ese caso, decimos que es el examen que se realiza en instituciones del sector público y la particularidad del examen es que se hace una recopilación, se hace un acopio de evidencia y se hace una evaluación de la misma. Esta evaluación tiene que ser objetiva, ¿sí? Tiene que ser libre de prejuicios, no podemos entrar a ese mundo de suposiciones, sino que tenemos que tener bien definido y bien aclarado, ¿no? El resultado de ese cotejo, de esa comparación, de esa inspección, ¿no? Y en base a eso, determinar cuál es, cuán es el grado de correspondencia que existe entre lo que se ha advertido con lo que dicen las normas, con lo que dicen las disposiciones que regulan la operación. No siempre son disposiciones legales, no, porque también pueden haber disposiciones técnicas, regulaciones que en sí hacen a la operación. Si estamos hablando de una contabilización, ¿qué es lo que aplicamos? Los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, esos son los lineamientos que debemos verificar si se están cumpliendo. Entonces, el concepto de la auditoría gubernamental toma en cuenta eso, que es la evaluación que se lleva adelante en el sector público, ¿no? Que implica recopilar evidencia, acumular, acopiar y hacer ese análisis exhaustivo, objetivo de la evidencia para determinar el grado de correspondencia de esta respecto a los criterios que en sí las regulan, ¿sí? Entonces, ese es el concepto básico que se tiene que comprender en lo que es la auditoría gubernamental, ¿no? Cuál sea el objeto auditado. Y en la parte inferior de su pantalla se pueden fijar, ahí están varios tipos de auditoría. Está la auditoría financiera, está la auditoría operativa, está la auditoría ambiental, está la auditoría especial, está la auditoría de proyectos de inversión pública, está la auditoría de tecnología de la información y comunicación. Estos exámenes en sí se aplican en el sector público y bueno, la Contraloría General del Estado, en el marco de sus atribuciones que le han encomendado conforme al reglamento aprobado con Decreto Supremo 23215 del 22 de julio de 1992,
lo que ha hecho es formular normativas para cada tipo de examen. Ya, o sea, lineamientos que le permitan, por ejemplo, a los que van a realizar estas actividades, orientar, uniformar sus procedimientos, em, ver qué elementos tienen que considerar en cada tipo de examen. Entonces, de ahí emerge, por ejemplo, esa guía que existe en sí, en otras palabras, sería pues una guía, pero ya desde el punto de vista jurídico, esas normas que han sacado la Contraloría son disposiciones legales de cumplimiento obligatorio, pues, toman fuerza de ley toda vez de que están siendo emitidas por el órgano rector del sistema de control gubernamental. Ya, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros, por ejemplo, digamos si es una norma técnica o es una norma legal. Es una norma legal que se debe cumplir. Su inobservancia, su incumplimiento, su omisión puede generar indicios de responsabilidad por la función pública a los auditores, ¿no? Y los auditores tienen la obligación de cumplir por cada tipo de auditoría las normas. Entonces vamos a ir a explicar cada una de estas porque el objetivo es distinto. Vamos a comenzar con la auditoría financiera. Bueno, en sí ustedes ya tienen conocimiento de qué es una auditoría financiera. O si no, algunos ya van a empezar a recordar qué es una auditoría financiera. ¿Es un examen? Sí, pero porque cuando nos referimos a financiera, nos referimos directamente a la información que se ha procesado, ¿no? En términos cuantitativos, ¿no? En términos monetarios, ¿no? Y que están expuestos en reportes que se denominan estados financieros, ¿no? Así lo entendemos. Entonces, estos estados financieros que en sí son objeto de auditoría, persiguen un fin cada uno. El balance general, cuánto tiene una institución, cuánto debe, cuánto tiene. En el caso de estados de recursos corrientes, el desempeño de la gestión, flujo de efectivo, ¿no? El movimiento de los recursos en cuanto a lo que son en efectivo. Los estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos nos muestran, por ejemplo, información de cómo se ha empleado el presupuesto, cómo se ha aplicado el presupuesto, tanto de recursos y gastos en la gestión. Si vamos, por ejemplo, a ver el estado de cuentas de inversión y financiamiento, nos va a dar información sobre la situación económica de la institución, si se ha generado ahorro o desahorro, o se ha incurrido en un financiamiento. Entonces tenemos, cada uno de estos reportes tienen un fin. El auditor, cuando va a hacer la auditoría, tiene que comprender la finalidad que tiene cada uno de estos para manifestarse, porque cuando quieres manifestarte tienes que tener claro y decir, ¿qué es lo que voy a decir? O qué es, a mi parecer, cuando veo el balance general, o sea, qué información lo encuentro ahí. Entonces, ¿cómo podríamos entenderlo al balance general? ¿Cómo lo entenderían ustedes, jóvenes y señoritas? Esa información que está expuesta de activos, pasivos, patrimonio, ¿qué sería para ustedes? ¿Cómo lo entenderían cuando estarían auditando el balance general? Olvídense de los demás, solamente el balance general. ¿Qué información les estaría dando el balance general? ¿Qué se les viene a la mente cuando ven esa información del balance general? Gonzalo Álvaro Chavarría está levantando la manito. Adelante, Gonzalo, te escuchamos. Buenas noches, dicen. Yo pienso que en el balance lo más principal es para los inversionistas ver la utilidad, el resultado y cuánto tiene de efectivo y ver, digamos, si está aumentando, disminuyendo para que puedan tomar decisiones si la empresa está solvente. Disponibilidades, dices, estos resultados acumulados y las inversiones que se han hecho. Sí, Muy bien. Está bien. Él, por ejemplo, Gonzalo ya ha considerado a los usuarios que han colocado recursos en la institución y, claro, ellos van a ver si esta institución es rentable, es estable, si tiene una situación, como se dice, un estado de salud agradable, ¿no? Entonces, por eso se menciona, dice, si tiene problemas de liquidez o no tiene, si su patrimonio está afectado por
a los resultados adversos que se pueden generar o no. Esto más que todo para que para precautelar de que sus recursos están bien administrados. Entonces, bueno, está bien, se valora esa información. ¿Alguien más que quiere comentar cómo lo ve al balance? Tenemos activos, pasivos y patrimonio, ¿no? Que así están formando parte, porque tenemos en el patrimonio las reservas, tenemos los ajustes de capital, ajustes de reservas patrimoniales, tenemos diferentes pasivos. ¿Cómo leer al balance general? ¿Cómo entenderlo al balance? Porque en realidad alguien cuando está, por ejemplo, queriendo desarrollar, tiene que comprender al balance. ¿Sí? ¿Qué son esos activos que están ahí, pues, en inventarios, en activos fijos, construcciones? Entonces, ¿cómo comprenderlo? Bueno, la auditoría financiera nos da esa posibilidad porque nos dice, vamos a examinar a esos estados financieros, ¿no? Y vamos a manifestarnos, y ahí hace referencia, ¿no? A cada uno. Sobre el balance general, la situación financiera. Sobre el estado de recursos corrientes, sobre el desempeño de las operaciones. Sobre lo que es el estado de flujo de efectivo, los flujos de efectivo. Ya empieza a discriminar. Entonces, cada uno de estos estados financieros en seriamente tiene que ser examinados. Ahora, ¿examinarán los auditores todos esos estados? Llegarán hasta la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, igual sacarán mayores del balance general, sacarán mayores del estado de recursos corrientes, mayores de los estados de ejecución presupuestaria, mayores de flujo de efectivo, mayores de cuenta, ahorro, inversión, financiamiento. Imagínense, el auditor tiene una gran cantidad de mayores. ¿Será así como se tiene que intervenir? ¿Cómo se imaginan ustedes? A ver, vamos a escucharlo a Fabio, que levantó la mano. Fabio, adelante. Eh, Buenas noches, licenciado. ¿No sería lo ideal, antes que nada, sacar un análisis porcentual, vertical, horizontal, y ver el grado de importancia de las cuentas y darle importancia a las cuentas que sobresalen en el balance? Está bien, muy bien. Su porcentaje de significatividad de las partidas y de las cuentas contables. Está bien, estamos tomando en cuenta esa situación, porque auditoría, en este caso financiera, siempre vamos a acudir a lo que son pruebas selectivas, ¿no? Es decir, no vamos a llegar al 100% de todas las transacciones. Imagínense, en mapa, por ejemplo, imagínense a nivel nacional, la cantidad de ventas que tengas, y no son montos altos, pero son pues un gran movimiento. Deben superar tal vez las 10.000 transacciones. Imagínense que el auditor esté revisando transacción por transacción. No va a terminar ni a los 2 meses. Va a llegar la fecha que tiene que entregar el Ministerio de Economía y se va a hacer sancionar se va a hacer congelar sus cuentas la empresa porque no va a acabar. El auditor no va a entregar su informe adjunto a los estados financieros. Necesariamente el auditor tiene que tomar una estrategia para poder generar un buen alcance, ¿no? O sea, entonces, eso también demandan las normas de auditoría. Y en auditoría financiera ustedes han debido ver el marco de referencia que emplea el auditor para poder, por ejemplo, determinar su muestra, ver cómo va a afrontar, si va a hacer pruebas de cumplimiento, va a hacer pruebas sustantivas. Entonces, son particularidades que le dan a este examen. Entonces, a ver, vamos a dar paso a Luis, a ver, quiere añadir algo más. Luis, adelante, te escuchamos, Luis. Creo que se cansó Luis en esperarnos, entonces creo. A ver, vamos a esperar que, que retorne y va a conversarnos también. Entonces, ¿por qué les hago mención a estos puntos? Porque son particularidades de cada examen. La auditoría financiera en el sector público también tiene sus características. No nos olvidemos que en el sector privado solamente hay 4 estados financieros básicos. En el sector público ya son 7. ¿Cómo el auditor podría auditar la cuenta ahorro, inversión, financiamiento? A ver, ¿alguien se ha dado cuenta cuando estaba, por ejemplo, pasando la materia de contabilidad gubernamental o integrada? Se ha cuestionado de decir, ¿cómo voy a auditar este estado financiero? Porque hay cuentas, ahí igual que del estado de recursos corrientes,
hay ventas de servicios, hay compra de activos. Esos montos que están expuestos en el estado financiero, ¿cómo el auditor puede probar que efectivamente son razonables? Porque la mayoría de los auditores, yo he visto, así en mi experiencia, agarran mayores cuentas de balance, agarran mayores presupuestarios y para ellos han alcanzado a todos los estados financieros. Ya, será tanto así que hayan alcanzado, porque su opinión dice, hemos examinado, dice, el balance general, el estado de recursos y gastos corrientes, hemos examinado el estado de flujo de efectivo, la cuenta, ahorro, inversión, financiamiento, o sea, incluyen a todos, me parece bien, eso exige la norma. Pero cuando ves los papeles de trabajo, solamente están ahí los del balance general y de los estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos. No hay más. ¿Por qué entonces afirman haber auditado a todos los estados financieros? Nosotros tenemos que asegurarnos como auditores de que estamos llegando a todos los estados financieros, porque si no, no vamos a cumplir con el objetivo que está en su pantalla. En su pantalla se muestra, por ejemplo, el objetivo de la auditoría, dice emitir una opinión independiente sobre si los estados financieros presentan razonablemente en todo aspecto significativo, ¿no? A ver, vamos a ir al chat, porque aquí, por ejemplo, están escribiendo al chat. Bueno, vamos a leer. Romario dice, licenciado, no me deja activar el micrófono. He intentado, Romario, activar, pero no. Pensé que tú lo estabas cerrando. Vamos a ver, porque los demás compañeros han podido conversar. Melissa, igual me dice, no, dice, de un sistema en funcionamiento. No se puede activar el micrófono. Dice, no se puede activar el micrófono. Luis dice, es un examen bajo la razonabilidad del flujo de efectivo que se presenta en los estados financieros. Ya. Entonces, a ver, la idea está ahí, ¿no? Evaluar los estados financieros. Pero tienes que llegar a todos. Recuérdense eso. Tengo que llegar a todos. Cuando me corresponda auditar o estar en el sector público y tenga que examinar, tengo que llegar a todos. O por lo menos tener la evidencia de que todos han sido examinados. Porque entonces, ¿qué, qué grado de credibilidad va a tener mi informe? Si yo digo que he auditado todo y cuando viene el organismo de control a revisar mis papeles de trabajo no encuentra evidencia de que he auditado todo. Entonces, estoy faltando a la verdad cuando estoy diciendo de que he auditado todo y en mis papeles no está ahí el respaldo de todo. En la parte inferior de su pantalla, por ejemplo, se muestra y dice determinar si la información financiera se encuentra razonable, se encuentra presentada de acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente. O sea, el marco de referencia de la información financiera en el sector público, ¿cuál será? ¿Cuál normativa será el marco de referencia en el sector público para la información financiera? Alguien que haya escuchado a su docente de contabilidad gubernamental el marco de referencia que deben cumplir o que es en sí el lineamiento principal que hace a los estados financieros del sector público. ¿Se acuerdan? Cuando les han hablado de la contabilidad, o todavía tenemos que recordar algo. Hay que recordar, ¿no? Tenemos que seguir recordando. La idea es de que tengamos bien claro este punto. ¿Por qué razón? Porque el contador general, el contador, el auxiliar, el técnico o el jefe de contabilidad en el sector público, ya sea en la alcaldía, en el gobierno municipal, en la universidad pública, ya sea en un ministerio, tiene que observar el lineamiento básico referencial que hace a la contabilidad en el sector público. Tiene que tener claro y decir cuál es ese instrumento que debe tomar en cuenta. No les han explicado en contabilidad gubernamental sobre los requisitos que tiene un sistema de contabilidad integrada para funcionar. No les han hablado, por ejemplo, de los clasificadores presupuestarios, del manual de cuentas contables que en sí debe observar el contador general. No les han hablado de ese tema.
todos estos elementos tienen un personaje, ¿cómo se puede decir? Un actor principal, que es el órgano rector del sistema de contabilidad integrada, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esa entidad es la que emite los lineamientos para procesar la información financiera. Entonces, en el marco de sus atribuciones, esta institución lo que hace es emitir disposiciones que van a regular y van a tener que aplicarse en la contabilización de las transacciones, ¿no? Entonces, nosotros como auditores tenemos que comenzar desde ahí. ¿Cuáles son los marcos de referencia que ha emitido el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para contabilizar? Ese tiene que ser nuestro punto de partida. Y ahí es donde nosotros tomamos en cuenta esos lineamientos y extraemos y decimos, tiene clasificadores presupuestarios que tiene que observar el contador. Tiene que tomar en cuenta los relacionadores, o sea, las matrices que en sí tiene el sistema de gestión pública. SIGEP, el manual de cuentas contables que ha emitido el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y sobre todo las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, que es parte en sí de ese lineamiento principal que viene del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Que es una disposición legal, que tiene un contenido técnico, evidentemente tiene un contenido técnico porque hace referencia al devengado de recursos, devengado de gastos. ¿Qué es un bien público, un bien de dominio público? ¿Qué es un bien de dominio privado? Bien. Aquí también nos está alimentando con unas cuantas palabras. Luis dice, gubernamental es de un proceso según la política de planes, programas. Y vamos a tomar en cuenta ese punto. En realidad, lo gubernamental tiene que ver con el sector público, como les acabo de señalar. Pero si llegamos a esto de la auditoría financiera, realmente vamos a eh, aterrizar a esto de lo que son los estados financieros. ¿Cómo hace la contabilización el contador en el sector público? Miren, he visto yo que hay maneras de contabilizar y yo me he sorprendido por la diversidad de metodologías que utilizan, ¿no? Algunos, por ejemplo, utilizan inclusive como se dice, con puentes. Es decir, no lo mandan directamente al ingreso, hacen, por ejemplo, primero llegar al pasivo, después del pasivo están haciendo como un asiento de ajuste para que vaya al ingreso a ser reconocido. Esa secuencia de etapas que hace para poder llegar, digamos, a exponer en el determinado estado financiero, debe ser comprendido por el auditor. Ese flujo que sigue el contador tiene que ser, pues, de cabal conocimiento del auditor. ¿Por qué? ¿Cómo vas a recomendar algo si no sabes cómo contabiliza? Obviamente sabes que está en el activo fijo el saldo que corresponde a los bienes de uso. Pero ¿cómo ha llegado ahí el contador? ¿No? Es necesariamente importante que se haga el auditor un flujograma, una narrativa para conocer cómo hace la contabilización. De ahí puedes encontrarle, por ejemplo, hasta las irregularidades que puede cometer, porque a veces hacen como artificios contables, le debita la cuenta del activo, vuelve a acreditar la cuenta del pasivo, así como una jugada internamente y uno puede darse cuenta ahí si es que el contador está haciendo algo ya con dolo, es decir, lo está haciendo intencionalmente para marear. O sea, hay que ver esos tratamientos que están dando. No más que todo, ¿por qué razón? Si bien nosotros dictaminamos sobre la razonabilidad, necesariamente, pero tenemos que llegar a ver cómo ha llegado hasta ahí. Sería lindo que lo hiciera directo, ¿no? O sea, llega recursos, el Ministerio de Economía transfiere recursos al Ministerio X
y el Ministerio X tiene que registrarse en su sistema, por ejemplo, lo que es esa recepción de recursos. O cuando llega los extractos de las cuentas bancarias, llega y directamente el contador que lo contabiliza como ingreso. Pero no lo hace así. Dice, este depósito del 16 de agosto, no sé quién me habrá depuesto 2 millones. Entonces lo voy a poner como depósitos no identificados como pasivo. He recibido débito la cuenta bancos y lo pongo mi pasivo como fondos recibidos en custodia, le pone ahí depósito no identificado. Hay esas transacciones que son temporales. Ya cuando llega ya información, dice, ya he depositado, yo soy el cliente que he depositado esa vez 2 millones, he venido y quiero que me den el servicio. Ah, entonces ya sabe de qué se trata. Entonces recién le van a dar el servicio. Está en el pasivo, hay que ver si está bien clasificado, pero sería un pasivo porque sería como un servicio recibido o más que todo, es decir, con recursos recepcionados por anticipado, pero el servicio todavía no se ha dado. Sería como una obligación pendiente, no sería un ingreso en ese momento. Entonces, hay ese tipo de situaciones que se dan en esto de las transacciones y el auditor tiene que conocer los lineamientos que debe seguir el contador. Ingresos por clasificar. Alguien dice, pero esa cuenta, ingresos por clasificar, ¿a qué se referirá? Es una cuenta contable, pero es una cuenta que utilizan generalmente para cuando hacen imputaciones contables sin afectación presupuestaria. Después están haciendo la afectación presupuestaria, directamente hacen clasificar a la cuenta venta de servicios, venta de productos, impuestos municipales. Entonces, hay esas particularidades que tiene en el sector público que hacen a que la contabilidad tampoco sea, por ejemplo, una contabilidad así sencilla, sino que el auditor tiene que, para poder emitir un pronunciamiento o su opinión, tendrá que nomás tomar cabal conocimiento de cómo se contabiliza y si está en el marco de lo que ha exigido el Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía con sus disposiciones ha definido cómo debe contabilizarse. Bueno, les estoy comentando esta figura, ¿por qué razón? Porque tenemos que alcanzar con el objetivo que está en su pantalla, pues lo que dice el objetivo de la auditoría financiera. Tenemos que cumplir con ese mandato, porque al final nosotros podemos decir, ya está bien, razonable, ya sabes que lo único que hace es validárselo, ya está, ha contabilizado bien. No se trata de eso. Tienes que asegurarte que evidentemente haya contabilizado correctamente. ¿Y eso cómo lo vas a lograr? Vas a lograr comparando con lo que exige el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. O sea, las normas básicas del sistema de contabilidad integrada debes utilizar como punto de partida. Conocer. ¿Cuándo se da el devengado de recursos? Entonces, hay que tomar en cuenta inclusive el concepto ampliado de recursos y gastos. Bueno, son aspectos que tenemos que considerar, porque no directamente vamos a las normas de contabilidad del Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, no vamos. Está bien claro definido en las normas básicas de sistemas de contabilidad integrada, de que si hay un criterio particular que se está llevando adelante en la contabilización, primeramente se debe llevar consulta a la Dirección de Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como primer paso. No puedes ir directamente a las normas de contabilidad que se aplican de manera general. Tienes que acudir al órgano rector del sistema. Entonces son estos puntos importantes que tenemos que nosotros como auditores valorar en su momento cuando hagamos la auditoría financiera. Porque imagínense, se encuentran con un método de costeo promedio ponderado
y dicen, bueno, está bien, están utilizando un método de costeo. La norma básica de sistema de contabilidad integrada dice, se evaluarán los inventarios bajo el método de costeo primeros en entrar, primeros en salir. Entonces, ahí ya no estaría conforme a lo que exige el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y ahí es donde el paso que debían seguir es hacer elevar consulta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre ese método que quieren implementar, que es diferente al PEPS. Lo que les estoy hablando, por ejemplo, está definido en sus lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Claro, lo vamos a ampliar a más detalle cuando ya estemos en el tema de auditoría financiera. O sea, tenemos un tema entero de hablar de auditoría financiera y vamos a hablar desde la planificación hasta la comunicación de resultados. Pero como introducción y como parte de ese tema que son de las auditorías gubernamentales, entonces estoy haciendo énfasis en mostrarles las particularidades que tiene este examen, sobre todo por el objeto auditado, o sea, es decir, tenemos estados financieros, tenemos en sí la aplicación informática que rige en el sector público, que hace que tenga su característica particular, ¿no? No nos olvidemos de que este sistema, el SIGEP, es un sistema integrado que en sí, con una contabilización, automáticamente afecta a los diferentes sistemas, que en este caso es un sistema presupuestario o un sistema de tesorería, entonces tiene incidencia porque está integrado. Bueno, eso para antes de que cerremos la sesión actual, porque ya me salió un mensaje de que tenemos que cerrar. Y bueno, volvemos a ingresar por el mismo enlace. Gracias a todos por su comprensión.